13 del libro de Samuel, Saúl tenía 1 año solamente de siendo rey. Al cumplirse los 2 años en ese mandato impuesto por el pueblo, ya que en esos entonces no había un rey en el pueblo, y ellos estaban pidiendo que hubiera un rey para que fuesen guiados por alguien en esos entonces, ya que cada uno de ellos estaban dispersos en sus pensamientos, dispersos en sus actitudes, dispersos en su forma de pensar, de actuar, y ellos necesitaban, pedían un rey. Y fue así como a través por Samuel fue convocado y fue puesto a Saúl como rey en esos entonces. Pero al cumplirse los 2 años de mandato de Saúl, vino una guerra para ese pueblo de Israel. Vino un acontecimiento histórico para sus vidas. La palabra de Dios nos dice que en ese lapso de los 2 años, reinando Saúl, se desató una guerra contra los filisteos. El pueblo de Dios contra los filisteos. Había una guerra entre ellos y no sabían cómo derrotar, cómo esquivar los dardos del enemigo, como a veces nos puede acontecer a nosotros. Pueden venir dardos a nuestras vidas y quizás no sabemos cómo esquivar, cómo saber desviar esos dardos que a veces el enemigo nos manda. Y ellos estaban en ese lapso de lucha también, de guerra contra los filisteos. Dios había dado una palabra a Saúl a través de Samuel. Dios le había dicho que hablara al rey Saúl a través de Samuel y que pidiera a su vida obediencia. Y qué importante es cuando nosotros aprendemos a vivir una vida plena en la obediencia a Dios, ya que en el Antiguo Testamento de nuestra vida, en nuestro diario vivir, había una vida desordenada donde no había una búsqueda hacia Dios verdaderamente. Creíamos que el Dios que nos habían inculcado nuestros padres era el indicado a cual deberíamos de obedecer. Pero cuando nos damos cuenta, conforme a la palabra de Dios, del cual el Dios que a mí me habían puesto de frente y creía que yo era el indicado, al ir a la palabra y escudriñarla, me daba cuenta que en el Salmo 115 me indica que tienen ojos mas no ven, que tienen oídos mas no oyen, que tienen boca mas no hablan, tienen manos mas no palpan, y semejante a ellos son los que los hacen, dice el Señor. Y yo empezaba a escudriñar cuando iba buscando del Señor, iba aprendiendo, iba escudriñando su palabra, porque yo sabía que necesitaba alimentarme, necesitaba buscar verdaderamente ese Dios que mis hermanos me estaban diciendo que era el verdadero. Y había una lucha interior en mi vida, porque cómo iba a deshonrar yo a mis padres si eso me habían inculcado. Pero también a ellos les habían inculcado a eso. Y fue trascendiendo esta oportunidad de creencia o de cultura en las familias. Pero cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que al verdadero Dios que debemos de servir, al verdadero Dios que debemos de adorar, se llama Jesucristo de Nazaret, y que hace más de 2000 años murió por ti y por mí. Ahí nos dimos cuenta verdaderamente que ese Dios era un Dios vivo, que había resucitado conforme a la palabra al tercer día. Y este pueblo de Israel tenía lucha ardua contra los filisteos. Y esta historia hermosa de la cual nos habla ya en el capítulo 15 de Primera de Samuel, relata lo contrario. Dios le había dicho a Samuel: dile a Saúl que practique la obediencia y las cosas le van a salir. Y me viene a la mente en este momento cuando Dios le dice a aquel hombre: ve a Nínive, porque ha crecido, ha aumentado la maldad en esa ciudad, y quiero que tú lleves la palabra de Dios a ese lugar. ¿Y qué hizo este hombre? Se fue a Tarsis, desobedeciendo al mandato, a la voz de Dios. Y cuando acontece eso, hermanos, cuando hay desobediencia en nosotros como seres humanos, no hay bendición.
Porque dice que en la bendición, perdón, en la obediencia está la bendición. Pero cuando hay desobediencia a la palabra de Dios, cuando hay desobediencia a nuestro Dios, no hay acontecimientos buenos para cada uno de nosotros. Y Dios le había dicho a Samuel: dile a Saúl que camine en integridad a través de la obediencia hacia mí. Y este hombre quizás se había creído ya de que era un rey y estaba haciendo su voluntad, no a la voluntad de Dios. Y en el capítulo 15 narra la historia, precisamente eso, que Dios lo desecha, lo hace a un lado. Y ahí viene lo bueno para David. Siendo un jovencito de 13 años, Dios le habla a Samuel de nuevo y le dice: busca al ungido, yo te voy a decir quién es. Y Samuel va y busca a ese hombre del cual Dios le estaba diciendo que iba a ser ungido por parte de Samuel. Por haber desobedecido Saúl a Dios, Dios lo hizo a un lado, lo desechó y buscó a alguien más que pudiera ser más productivo, que caminara en integridad. Y conocemos la historia de David. No fue una linda y blanca palomita, pero también nosotros cómo fuimos antes o cómo éramos antes. Pero cuando vino el toque del Señor, cuando vino el toque del Maestro a nuestras vidas, los pensamientos se fueron, las actitudes malas se fueron, la conducción que nosotros teníamos se fue de nuestras vidas y aprendimos a obedecer la voz de Dios, porque entendimos que ahí estaba la obediencia hacia nuestro Dios y ahí estaba la bendición para nosotros. Logramos entender de que nos convenía caminar plenamente con el Señor. Y dice la palabra de Dios, antes de que David fuera rey, 3000 años antes, ese acontecimiento pasó lo de Saúl. Pero llegó la oportunidad para este jovencito, llegó la oportunidad para este joven de 13 años de edad, que supo esperar en el tiempo de Dios. Era el más chico de los hijos de Isaí, de la ciudad de Belén. Este jovencito, pudiéramos decir, pues ¿qué podía hacer contra aquel gigante? ¿Qué podía hacer este joven para derrotar a ese gran hombre de los filisteos, que siempre lo mandaban al frente y todo el pueblo de los filisteos iba atrás de él, porque solamente él era el que derrotaba a los contrarios? Y este joven de 13 años, dice la palabra de Dios, que Jesucristo empezó a poner los ojos. Dios le permitió reinar a David cuando ya el Señor puso su mirada en él y le dijo a Samuel: vas a ungir a este joven, porque este joven es el que va a llevar al pueblo de Israel a la victoria. Dice que el Señor le permitió que reinara 40 años a este joven, pues ya no siendo muy joven en ese entonces. Pero cuando él empezó a caminar o a empezar a buscar a Dios, era un joven. Así lo describe la palabra de Dios. Y este joven, en su reinado de 40 años, narra también la historia que era un pastor de ovejas. Pero él, cuando estaba pastoreando las ovejas, él declaraba y decía: yo tengo un pastor, y ese pastor es Jehová de los ejércitos. Mi pastor se llama Jehová de los ejércitos. Y él, buscando la presencia de nuestro Dios, se integraba y adornillaba ante la presencia de nuestro Dios, buscando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Jehová de los ejércitos es mi pastor. Y él decía: nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, decía él. En lugares
que a veces andamos nosotros, donde parece ser que no hay tranquilidad en la humanidad, donde parece ser en esos pastos que el Señor nos manda cada día, cada uno de nosotros, para que vayamos y busquemos a esas personas que de una u otra forma no han querido entrar a ese redil. Este joven decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El Señor va a ungir nuestras cabezas. Cuando nuestra copa esté rebosando, cuando nuestra vida esté llena de problemas, quizás, cuando nuestra vida esté llena de angustia, de desesperación, quizás hay una enfermedad. Cuando nuestra copa esté rebosando, el Señor dice: ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Dáselo fuerte a nuestro Dios. Si tú quieres morar por largos días, permanece en la presencia, en la búsqueda de Dios. El mundo sabemos que nos va a presentar muchas cosas, pero dice el Señor que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No porque tú ya tengas o yo tenga ya la salvación, no quiero decir de que yo ya voy a llegar al cielo, no. Mientras el Señor no venga por su pueblo, tenemos que mantenernos en integridad, tenemos que mantenernos en santidad. Por eso este joven, Jehová, él decía: es mi pastor y nada me faltará. Llegó el momento del encuentro, este encuentro tan precioso, tan hermoso de parte de esta historia. Tenían tiempo guerreando estos dos pueblos. Tenían tiempo en acontecimiento, y la historia dice que estaba pasando el pueblo de Dios una etapa donde no miraban la victoria, como cuando Moisés, también había guerra en ese entonces. Moisés levantaba los brazos y el pueblo de Dios caminaba en victoria. Pero llegaba el momento que como ser humano se cansaba y flaqueaba y bajaba sus brazos. Pero llegó el momento en que dos jóvenes, dos personajes de la historia de la Biblia, entendieron lo que Dios quería para el pueblo. Esa victoria que solamente la obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos miraron que cuando este gran hombre levantaba los brazos, el pueblo de Dios se mantenía en victoria. La guerra era favorable para ellos. Pero también ellos miraron que cuando bajaba los brazos, había derrotas para el pueblo de Dios. Y ellos se entendieron y dijeron: vamos a levantarle los brazos. Y ellos le mantuvieron los brazos arriba. Y en ese proceso de levantamiento de los brazos en lo alto, estaban marcando victoria en el nombre de Jesucristo. A través de ese levantamiento de sus brazos, ya no hubo derrotas para el pueblo de Dios. Iban de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, porque el pueblo de Dios tenemos que ir así. Para el pueblo de Dios ya no debe de haber derrotas, ya no debe de haber tristezas, ya no debe de haber angustia, desesperación. Cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, es cuando el enemigo quiere entrar y nos quiere traer todos tambaleados. Pero tú eres un hijo y una hija de Dios, y si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar. Necesitamos que Dios vaya con nosotros. Cuando tú salgas de tu casa, no te vayas tú solo. Llévate al Espíritu Santo contigo. Acompáñame, dile al Señor: ven conmigo, porque a donde yo voy no quiero llegar solo.
Alabado sea el nombre de Jesucristo. Llegó el momento en que Saúl, en su desesperación, hermanos, el rey Saúl, en la desesperación que él estaba pasando, porque no hallaba la salida al acontecimiento que estaba pasando en el pueblo de Dios, y él declaró estas palabras: si hay un valiente del pueblo que enfrente al gigante Goliat, yo le ofrezco a mi hija en casamiento. Ofreció a su hija en la desesperación de este hombre. Pues inmediatamente aquel joven, todos, en lugar de, a lo mejor los puso a prueba a Saúl para ver cómo reaccionaba los varones. Pero cuando el rey Saúl hace esta declaratoria, en lugar de ir hacia adelante, todos se fueron hacia atrás y dejaron a aquel jovencito al frente. Y cuando este voltea para todos lados, se ve que solamente estaba un paso al frente. Y dice la historia, hermanos, que en esa desesperación de este hombre, David le dice al rey: yo lucharé y pelearé la batalla por el pueblo de Israel, por el pueblo de Dios. Y el rey no quería, porque lo miraba muy joven. Él creía que un fuerte, valiente se iba a parar al frente y decir: yo voy, rey, a derrotar a ese gigante. Pero no fue así. La sorpresa del rey Saúl fue diferente. Y aquel joven llamado David, que en ese entonces traía en su vida solamente 13 años, él le dijo al rey: yo voy a ir a luchar contra el gigante. Y a veces, hermanos, nosotros nos podemos mirar así, pequeños, ante la circunstancia adversa que se nos presente en nuestra vida. Y este es una gran enseñanza para nosotros como hijos de Dios, de que nosotros, hermanos, no somos vanagloriosos, pero tenemos a un Dios que nos defiende. Tenemos a un Dios poderoso que va con nosotros. Tenemos a un Dios que está contigo, conmigo, y Él va a todas partes donde nosotros le invitemos que vaya. Y aparte dice el Señor: yo he prometido estar con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Así que donde tú vas, tú no vas solo. Cuando tú hablas de Dios, tú no hablas solo. Ten en cuenta que la presencia de Dios va a hablar por ti. Él te va a poner las palabras indicadas. Y el rey Saúl dijo: bueno, está bien que este joven sea, pues nadie quiere luchar contra este gigante. Y dice la Biblia, hermanos, que le querían poner ese traje pesado a su cuerpo, un jovencito con un traje, una armadura pesadísima. Y dijo David: no, yo no necesito nada de eso, porque Jehová de los ejércitos va conmigo. Y ese valiente enfrenta al gigante Goliat. Este hombre, hermanos, a lo mejor usted conoce la historia, la ha practicado, la ha estudiado la Biblia, pero dice la palabra de Dios que este gigante medía 9 pies, los que conocen de cinta métrica, 9 pies con 9 pulgadas. En centímetros vienen siendo 2 metros con 9 centímetros, 2 metros 90 centímetros, casi 3 metros medía este gigante. Entonces imagínense cómo este David, atrevido, dijo: yo me enfrento con este gigante, no importa que mida esa estatura de casi 3 metros. Y como les digo, así en nuestras vidas se puede presentar un gigante de esa naturaleza. Llámese cualquier enfermedad que quizás para la ciencia no sea solución, no haya una cura, pero sabemos que tenemos un Dios que nos da la solución a las enfermedades. Tenemos un Dios que nos da la respuesta cuando más la necesitamos. Tenemos un Dios que nos cubre con su sangre preciosa cuando nosotros estamos en angustia, en la desesperación, estamos en la enfermedad. El Señor nos da la respuesta. Pero necesitamos creerle a Dios, porque se nos pueden presentar muchas cosas a nuestras vidas
y no saber qué hacer. Y este pueblo no supo qué hacer, el rey no supo qué hacer. Pero David sabía lo que iba a hacer. Él estaba convencido de que Jehová de los ejércitos le acompañaría desde el momento que él dijo: yo pelearé contra ese gigante. Desde ese momento él creyó que la voz de Dios, que la voluntad de Dios era que iba a estar él al frente y que a través de esa honda iba a derrotar a ese gigante. Y dice la historia, dice la palabra de Dios, que a nuestras vidas o a la vida de estos hombres se les presentaron muchas circunstancias. Entró el espíritu de temor, de miedo a sus vidas. No querían morir. Por eso ellos se hicieron hacia atrás. Les entró el estrés, les entró la ansiedad, les entró quizás muchas cosas a ellos, a sus vidas en ese momento, y no daban pie para poder luchar contra ese gigante. Y a veces somos probados nosotros como hijos de Dios. A veces el Señor prueba nuestra fe a ver cómo estamos cimentados. A veces el Señor nos pone en una pruebita pequeña para ver si resistimos. Se nos pone al frente una piedrita para ver si la podemos brincar, esa piedrita. Dios nos da esa fortaleza para poder enfrentar a los gigantes que nos puedan presentar a nosotros. ¿Y cómo vamos a vencer esas circunstancias, esos gigantes que el enemigo en el diario vivir nos presenta? Llámese tentación, llámese enfermedad, llámese como se llame, lo que el gigante a través del enemigo nos presenta en nuestras vidas. Antes quizás no teníamos una solución de cómo hacerle y enfrentábamos el mal con el mal, pero no había una respuesta favorable a nuestras vidas, porque no hay una lucha favorable así. ¿Cómo podíamos vencer? Solamente cuando venimos a la presencia de Dios y recibimos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador, y de ser creación de Dios pasamos a ser hijos de Dios, y Él es quien nos defiende desde ese día que decidimos recibir a nuestro Dios como nuestro único, suficiente y Salvador de nuestras vidas. Bien tomado de la mano de Dios, vamos a poder derribar todos los gigantes que se nos presenten a nuestras vidas. Y miro muchos acontecimientos en redes sociales, para no darle publicidad a una página, pero en las redes sociales veo muchos acontecimientos donde han estado levantando los semáforos famosos que el gobierno le llama, y miro establecimientos casi llenos, donde hay protocolos que a veces no se llevan a cabo. Pero el pueblo de Dios sabemos que la integridad es la que nos va a conducir al éxito, a la victoria, porque somos hijos de Dios, y nosotros, bien tomados de la mano de Dios, vamos a ser vencedores en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y ese acontecimiento que hubo entre Goliat y este jovencito, aquí es donde quiero que entremos precisamente a esas 5 piedras que tomó este joven para poder enfrentar a este gigante Goliat. Él va y toma 5 piedras. Algunos historiadores dicen que cuando David tomó esas 5 piedras es porque él decía que si le fallaba la primera, pues tenía 4 piedras más para poderlo derrumbar. Pero cuando él mete la piedra, una de las piedras, en la honda y le empieza a dar vueltas y le empieza a calcular, viendo que aquel gigante se le estaba acercando a él, cuando ya estaban solamente ellos dos de frente a una distancia, dice la palabra de Dios que David lanza, cuando ya lo ve cerca de él, lanza la piedra
Y solamente una piedra bastó para derribar al gigante. Pero esa piedra no iba conducida con las fuerzas de David. Esa piedra no era dirigida porque David dijo: ya puse el ojo y ahí le voy a pegar. Esa piedra empezó a agarrar vuelo, empezó a agarrar fuerzas, porque él empezó a invocar el nombre de Jesucristo, el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando lanza esa piedra iba conducido con el poder y la mano de Dios. Y fue cuando derriba al gigante. No necesitó ninguna piedra más. Una piedra fue basta para que aquel gigante cayera y el pueblo de Dios cantara victoria en el nombre de Jesucristo. Una sola piedra basta para que los problemas, usted que nos acompaña en esta tarde y cree que no hay circunstancia positiva para usted, cree que no hay una respuesta favorable, déjeme decirle que en el nombre de Jehová de los ejércitos hay poder. En el nombre de Jesucristo está la respuesta. En el nombre de Jesucristo está la victoria. En el nombre de Jesucristo está el poder para derribar todo obstáculo que se presenta en nuestras vidas. Y él le da en el puro ojo de la cámara, en la frente del gigante Goliat. Y este hombre cae. Y dice la palabra de Dios que él declara y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando declara esto, ¡pum!, el gigante cae, porque el poder de Dios es tremendo, es sobrenatural. El poder de Dios nadie lo detiene. El poder de Dios es sobre todas las cosas. Y no bastó así. No hizo lo mismo que el rey Saúl en desobedecer el mandato de Dios. Él quiso asegurarse y dice que fue y se puso al lado de aquel gigante de casi 3 metros de estatura. Le quitó su espada y le cortó la cabeza. Y ahí fue cuando ya el pueblo de Dios empezó a brincar, a saltar, a danzar, porque Dios les había dado la victoria. Así que no esperes a que alguien haga las cosas por ti. El Señor te ha dado autoridad a ti para reprender y hollar serpientes y escorpiones, y aún comiendo cosa mortífera no te hará daño, porque la presencia y el poder de Dios va contigo en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Grande es el poder de nuestro Dios. ¿Cómo no voy a creer yo en Dios si yo sé que el poder de Jesucristo es grande, es tremendo? Dios nos ha dado victorias tremendamente a mi familia, a mi hogar, a mis hijos. He platicado el testimonio de fe de cada uno de ellos, pero el más grande es el de mi hijo Juan Carlos, el más grande. Pero yo después entendí por qué y dije: Señor, tú nos has dado la victoria en los tiempos. Y cómo no ser agradecido con el Señor. Nosotros como humanos fallamos, hermanos. Como seres humanos fallamos, pero el único que no falla se llama Jesús de Nazaret. El único que no falla se llama Jesucristo de Nazaret, y está en tu vida, está en tu hogar, está en tu familia, está con nosotros. ¿Cómo no ser agradecidos con Dios? Dios es grande y maravilloso. Y estas 5 piedras de las cuales no he hablado, porque aquí se las voy a dar ya, pero quería hacer esta introducción de esta magnífica historia poderosa de fe, que me sacia, que me llena, me fortalece. Estas 5 piedras de las cuales así en breve quisiera que las tomáramos en cuenta, son grandes para nuestras vidas. La número 1 es la fe. Este hombre depositó fe en Dios y Dios le dio la victoria. Dios no miró la condición, si era güero, si era
moreno, si era grande de estatura, si era bajo de estatura, si tenía 80, 70 o 13 años. Dios miró el corazón que había, la intención que había en él de hacer las cosas gratas a su presencia. Y la fe le bastó a David para poder cantar victoria en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios pasara esa gran tribulación, ese gran trago amargo que estaban aconteciendo. Y todo quizás no hubiera acontecido ese drama para sus vidas si Saúl hubiera sido obediente a la palabra de Dios. Si Saúl hubiera sido obediente a lo que a través de Samuel les estaba indicando. Pero él se creyó quizás más que Dios. Y eso es un gran error de parte de nosotros. Querer hacer la parte que le corresponde a Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer nuestra parte, pero la parte que le corresponde a Dios, hay que darle ese permiso a Dios. Y David fue lo que hizo. Se llenó de fe y lanza esa piedra con fe. Y él no dijo: yo confío en el rey Saúl, yo confío en Jehová de los ejércitos. Y fue como derrotó a ese gran hombre, ese gran gigante. La número 2, la segunda, es la obediencia a Dios. La obediencia siempre nos va a conducir a las victorias, al éxito. La misma palabra nos indica en varios textos de la Biblia. A los hijos les dice: sean obedientes a los padres, obedezcan a los padres. Entonces, si nosotros aprendemos a ser obedientes a Dios, el Señor no batallará para abrir las ventanas de los cielos y derramar la bendición a nuestras vidas, a nuestros hogares. Y dice: todo lo que tú me pidas te voy a dar. Porque estamos teniendo fe, estamos teniendo obediencia a Dios, no a cualquier obstáculo, no a cualquier cosa, no a cualquier circunstancia, no, a Dios, al Rey de Reyes, al Creador de la vida, al que nos preste el aire para respirar, al que nos ha guardado de esta pandemia o de esta plandemia, como le quieramos llamar. Dios nos ha librado, nos ha protegido, nos ha guardado. Es por su infinita misericordia, es por su gran bondad, porque hemos creído, depositado la confianza en Él. Y claro, como les decía hace un momento, nosotros hacemos nuestra parte de cuidarnos, protegernos, ¿sí? Y Dios va a hacer la otra parte, que es cubrirnos bajo sus alas. Dice el salmista David, que Él nos cubre con sus alas. Y así nos tiene el Señor. ¿Por qué no tener fe en Dios? ¿Por qué no obedecer la voz de Dios? ¿Por qué no en la tercera piedra la oración? ¿Por qué no orarle a Dios si sabemos que es nuestra fortaleza? El poder del cristiano está en la oración, dice el Señor. Cuando nosotros aprendemos a orar, cuando nosotros aprendemos a buscar el rostro de Dios, aunque esta carne a veces no quiere, tenemos que conducirla en esa obediencia a Dios. Entonces ya tenemos 3 piedras: la fe, la obediencia y la cuarta es el servicio a Dios o el servir a Dios. Ya les comentaba ahorita, ¿cómo no ser agradecidos con Dios? Si Dios nos ha dado la respuesta en todo momento, Dios nos ha dado la conducción, la salida, cuando más necesitado hemos estado. Y la número 5 es el Espíritu Santo. Esas 5 piedras, pudiéramos decir, qué coincidencia, este jovencito juntó 5 piedras. Pero también los historiadores dicen que las otras 4 piedras las había juntado David, porque según se cree que el gigante tenía otros 4 hermanos más. La hermana lo acaba de decir también. Tenía 4 hermanos más según las referencias bíblicas.
Y por eso David había juntado 5 piedras, porque una piedra era en un momento dado para cada uno de sus hermanos. ¿Se equivocará Dios? Jamás. Dios tiene todo en exactitud, en rectitud. Todas las cosas que el Señor creó, visibles e invisibles, fueron hechas perfectas. Alabado sea el nombre de Jesucristo, hermanos. 5 piedras juntó David y las otras 4 no las utilizó. ¿Cómo que David debe haber pensado? Si se dejan venir sus otros 4 hermanos, pues aquí tengo 4 piedras más. Pero no hubo necesidad de eso. No hubo necesidad. Así que, hermano, las 5 piedras que David juntó, yo se las simplifico de esta manera: fe, obediencia, servicio, oración y lo más poderoso, la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cada vez que vengamos al servicio, a la presencia de Dios, cuando estemos orando, cuando estemos buscando el rostro de Dios, cuando estemos adorando el nombre de Jesucristo, cuando estemos alabando a ese Rey, hay que buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, esa llenura de su Espíritu Santo, porque es el sello, hermanos. Dice Efesios que es la coraza de justicia, el apresto del Evangelio. Las paqueterías ponen un sello porque saben para dónde va, qué destino, destinario, y ponen el sello que garantiza que fue registrado en una paquetería. Nosotros los cristianos tenemos que buscar ese sello, que es el sello del Espíritu Santo, porque si no hay ese sello del Espíritu Santo, no estamos completos. Puede haber fe, puede haber obediencia, podemos ser muy serviciales dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Podemos tener también una jornada de oración, pero necesitamos la 5ª piedra para derribar a ese gigante que se nos pueda presentar: estar revestido del poder de lo alto, la presencia del Espíritu Santo. Y váyanse viniendo los músicos de una vez. Necesitamos nosotros llenarnos de la presencia de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en este texto, ya como conclusión, en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, dice el Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, llámese pandemia, ninguna otra cosa creada como esta pandemia que fue creada, continúa diciendo el Señor, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la respuesta para nosotros. Ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Centros comerciales están llenos, pero la fe de los cristianos ha menguado. Qué triste, hermanos. Yo asimilo esta permitoria de parte de Dios, esto que está permitiendo el Señor. Yo lo asimilo como que el Señor sacudió el árbol, hablando mundialmente, como que el Señor está sacudiendo el árbol. Aunque sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero es cuando más necesitamos buscar de Dios. Es cuando más usted y yo necesitamos buscar el rostro de Dios, mientras pueda ser hallado, dice el Señor. Llamarme ahora en pronto que estoy cerca. Dios nunca nos dejará, nunca se apartará de nuestras vidas. Lo que nos apartamos somos nosotros.
Dios siempre va a estar presto para escucharnos, para hablarnos, para acariciarnos, para alimentarnos, fortalecernos. Pero nosotros a veces nos alejamos del Rey de Reyes, del Creador de nuestras vidas. Y la palabra como último texto en Hebreos 11:1. ¿Dónde está pues nuestra fe? ¿En qué está puesta? ¿En qué está cimentada nuestra fe? Dice Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Dónde está puesta entonces mi fe? ¿En quién está depositada mi fe? Para que haya este acontecimiento y mi fe mengüe y no busque más la presencia de Dios. Y dice Hebreos 11:6: y esto le aconteció al rey Saúl. Y David fue diferente. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esa fe es la que nos va a llevar a una convicción más segura, más íntegra hacia la presencia de Dios. Y yo quiero felicitarte porque tú estás en este lugar aún en medio de mucha adversidad. Quizás hay escasez económica, un punto muy importante. Quizás hay muchas cosas adversas que nos pueden prohibir o cohibir, mejor dicho, venir a la iglesia a buscar a Dios. Pero yo quiero felicitarte en esta tarde porque yo sé que tú has vencido aún en medio de la adversidad. Y yo sé que se te habían presentado cosas adversas para poder venir a este lugar, pero tú sabías que al venir a este lugar iba a haber victoria en el nombre de Jesucristo. Y tú eres un vencedor porque estás en este lugar. Tú eres un vencedor, una vencedora en el nombre de Jesucristo. Ponte sobre tus pies en el amor de Dios. Y ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. Pídele al Señor que te llene. Pídele a Dios que esas 5 piedras de las cuales David juntó haya en nuestras vidas. Yo no sé qué problema estés pasando, esté aconteciendo en tu vida. Yo no sé qué necesidad hay en tu vida en este momento.